La desaparición forzada constituyó una práctica sistemática que correspondió en la casi totalidad de los casos a operaciones de inteligencia militar. Sus finalidades eran la desarticulación de los movimientos y organizaciones que el Estado identificaba proclive a la insurgencia y a extender el terror en la población civil. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantes, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades religiosas, niños y niñas, etc. Comisión del Esclarecimiento Histórico, CEH. En 1966, el Estado de Guatemala, tratando de acallar a una oposición interna cada vez más creciente, inicia la aplicación sistemática de la desaparición forzada y desde entonces hasta la fecha, de más de 45,000 desaparecidos, nadie ha sido encontrado. Desde hace más de 40 años, familias, víctimas y organizaciones sociales venimos trabajando para que el Estado no solo reconozca ese crimen de lesa humanidad, sino que fundamentalmente asuma la búsqueda de esos desaparecidos. Creemos que el año 2008 debiera ser denominado por el gobierno de Guatemala el año de la desaparición forzada y que por parte del Congreso se aprobase la iniciativa 3590 que busca crear una comisión que busque, encuentre y entregue a sus familiares a los desaparecidos y desaparecidas de este país. La privación de la libertad a una o más personas cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Hernández, estudiante universitario. Ángelo de Jesús y Coyo. Francisco Javier Fuentes. William Rivera González. Carlos Fernández. Pedro Juárez. Luis López. La desaparición forzada como método, como un componente fundamental dentro de la estrategia contrainsurgente en Guatemala, aparece justamente con el cambio, la transición de una estrategia que podemos denominar anticomunista a una estrategia contrainsurgente. Y este es un dato importante para entender cómo aparece la práctica de la desaparición forzada en Guatemala. La desaparición forzada fue un método utilizado entre el conflicto armado interno dentro de un mecanismo del terrorismo de Estado. O sea, dentro de las operaciones psicológicas de terror de la época, se diseñó la acción de la desaparición forzada como un valor agregado hacia la ejecución. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada es vedar el derecho humano a la muerte, a la víctima y a los familiares de la víctima, en tanto que el que ha desaparecido no ha muerto, tampoco está vivo. Y eso genera dentro de los pares, dentro del entorno, una incertidumbre y efectivamente un efecto de terror
que el ejército en su diseño quería promover. En derechos humanos es importante que se habla de detenidos desaparecidos, o sea, de detención y desaparición forzada. ¿Por qué? Porque fueron actos de Estado, donde agentes del Estado detenían a una persona para interrogarlos y decidían después desaparecerlos para que nunca aparecieran, lo cual les permitía varias cosas, les permitía prolongar el tiempo de su detención y de interrogatorio y posiblemente de tortura sin presentarlos ante un juez o sistema de justicia o la opinión pública, y eventualmente permite la ejecución de estas personas sin tener que responder ante este hecho. Y es justamente el año en el que aparece la desaparición forzada. Es justamente en los meses de marzo, abril, mayo de 1966, donde ya de manera sistemática empieza a ponerse en práctica la desaparición forzada de los opositores políticos. Muchos o varios de las personas que aparecen en el grupo de los llamados 28 desaparecidos, que en realidad fueron 35 o 36 personas que en un lapso de menos de 48 horas fueron capturados ilegalmente en diferentes lugares, habían sido presos políticos, o sea, habían sido víctimas de esa práctica sistemática de capturarlos, meterlos a la cárcel, aún incluso de manera preventiva. Sin embargo, a partir de ese momento, en el año 66, son capturados ilegalmente y desaparecidos a partir de ese momento. Pero no solamente aparece entonces este concepto, esta práctica del secuestro de los opositores políticos. Los interrogatorios, la tortura también cambia de una manera fundamental. El torturador a partir de ese momento ya no tiene ningún límite, porque sabe que esa persona no va a ser dejada en libertad y no va a comparecer ante ningún juez. Por lo tanto, el único límite que tiene el torturador es la vida del torturado. O sea, torturarlo hasta la muerte, si hace falta, para que hable, para sacarle, para obligarlo, para lo que sea. Pero aparece también entonces el componente de la desaparición de los cuerpos. Entonces, en esos hechos de 1966 concurren todos estos agravantes, concurren todos estos elementos. La detención ilegal, la tortura sin límites, la ejecución extrajudicial y la desaparición de los cuerpos mediante el lanzamiento de los mismos al cráter del volcán de Pacaya, que estaba justamente en erupción en ese periodo, o al Océano Pacífico, utilizando aviones de la Fuerza Aérea guatemalteca. Esto es muy importante porque prácticamente se inicia esta práctica en América Latina. Guatemala de alguna manera funcionó como una especie de laboratorio estadounidense del terror, porque se fueron ensayando, se fueron afinando en nuestro país todos estos procedimientos que después se generalizaron en América Latina. Sin embargo, para echar a andar esta práctica, para el Estado poder hacer uso de todo este sistema represivo, necesitaba también de otra figura. Y justamente es el momento en el que en Guatemala aparecen los escuadrones de la muerte. Si usted revisa la guerra que se libró en América Latina, ese tipo, Argentina, Uruguay, Brasil, Guatemala, El Salvador, todos los países que tuvieron que emplear sus fuerzas de seguridad en ese tipo de guerra están siendo señalados por violaciones a derechos humanos, precisamente porque las operaciones no son contra un ejército bien identificado al que uno se enfrenta. Ese es parte, digamos, de la guerra también, de la guerra política.